Bienvenidos al podcast Cepeda Osorio para la Mujer. Este podcast tiene la finalidad de aportar contenido de valor en el ámbito médico. Y va dirigido a todas las mujeres, donde podrán escuchar a médicos especialistas hablando sobre temas de salud. Recuerden que estas charlas jamás van a sustituir una consulta médica. Comenzamos. Hola a todos. Bueno, es un episodio muy especial ahora. ¿Por qué? Porque es la primera vez que traemos a un invitado a nuestro podcast y pues nos va a padrinar con este podcast ahora con invitados, que es la intención, ¿no? Traer a invitados para conocer más temas y pues para ustedes, ¿no? Para las mujeres, para cualquier duda que tengamos, aquí vamos a explicarlo. Si quieres empezar, Isa, presentando a nuestro gran invitado del día de hoy. Claro que sí. Pues tenemos para todas las mujeres el día de hoy al doctor Juan Manuel Díaz, cirujano plástico. Y quisiera, Juan, bueno, aparte de un gran amigo, nos conocemos desde la universidad, pero quisiera, Juan, que ellas también te conozcan, que nos digas en dónde te formaste, toda tu trayectoria. Y vamos a hablar de un tema muy bonito, muy especial para todas las mujeres. Hoy en día que nos encanta vernos bonitas después de la maternidad, de lo que es el Mommy Makeover. Pero vamos a empezar primero, queremos conocerte todas. No solamente la maternidad, ¿no? Pero bueno, ahorita que nos explique más el doctor. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, un placer ser su primer invitado, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy el doctor Juan Manuel Díaz, soy cirujano plástico certificado. Yo estudié en la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad Autónoma, de ahí conocemos a Isa. Después realicé mis estudios de cirugía general en el Hospital General de Querétaro, cirugía plástica en el Hospital General de México. Después tuve una estancia de cirugía de contorno corporal en Brasil, en Río de Janeiro, con Ivo Pitangui, y después realicé un fellowship en cirugía estética en Bélgica, en la ciudad de Gante. Entonces, bastante interesado en estos temas de estética, en estos temas de mejorar a las pacientes y mejorar su calidad de vida y todo esto. Pues toda una vida, ¿no? Toda una vida con todo lo que acabas de decir, me quedé que wow, yo pensé que había estudiado mucho. Y ¿con cuántos años te aventaste? Fueron 16. Wow. 16 16, años. sí, 16. Wow. Bueno, los 7 de la facultad, yo hice 4 de cirugía general y 4 de plástica, y después fue uno más de fellow. Entonces, sí, Importantísimo para sí. todas las mujeres, aparte, porque mencionaste algo que ahorita me llama mucho la atención y creo que es bien importante para todas las mujeres que se van a someter a cualquier cirugía. Dijiste, soy médico cirujano certificado. Este es un punto súper importante, porque como está muy de moda los temas de cirugía estética, siempre tienen que buscar que su cirujano plástico esté certificado, que sea cirujano plástico y no cirujano estético, porque ahí hay algunos temas que en algún otro momento platicaremos, pero por seguridad de ustedes, busquen cirujano plástico certificado. Si ustedes ponen en Google cirujano plástico certificado, entran directo a la página del Consejo de Cirugía Plástica en México, y ahí pueden buscar quiénes están certificados en su estado, en su región, o pueden buscarlos por nombre, por número de certificación o lo que sea. Entonces es súper importante, sobre todo por seguridad de ustedes. Claro, Juan, eso es un muy buen tip. Una pregunta que yo tengo antes de empezar con todos los temas. ¿Por qué cirugía plástica? O sea, ¿por qué dijiste, voy a ser cirujano plástico? Digo, porque a mi familia yo creo que todos querían que fuera cirujano plástico, ¿verdad? Y yo le decía, no, pues digo, tengo 2 hermanas, saludos también si están viendo el capítulo. Decía, no, pues yo no quiero a mis hermanas ahí y que me estén molestando siempre, ¿no? Pero ¿por qué cirugía plástica? Fíjate que yo desde que entré a la Facultad de Medicina, yo dije, quiero ser cirujano. Yo decía cirujano en general, porque pues sabes que cuando estás en la escuela de medicina no tienes pero ni idea, ¿no? Claro. Y por ahí del segundo o tercer año nos dieron alguna clase de cáncer de piel, y fue un cirujano plástico que seguramente Isa lo conoce, el doctor Westendorf, no sé si te acuerdas de él. Sí, claro. Y nos daba una clase de resección de cánceres de piel, colgajos, nos enseñaba algunos casos de niños de labio y paladar hendido y cosas así. Me llamó la atención, me acerqué con él en aquella ocasión, y en mis periodos vacacionales yo iba con él a sus cirugías y me gustó. Después en el internado igual, yo hice el internado en el Hospital General y había un cirujano plástico que hacía mucha reconstrucción de mama y me llamó mucho la atención. Entonces de ahí dije, no, pues está padre, son cirugías diferentes porque no son en la mayoría de los casos necesarias, pero sí son cirugías y son procedimientos que cambian vidas, o sea, Claro.
cambian vidas, cambian mentalidades. Es otro tipo de cirugía completamente, como le decía hace ratito que estábamos fuera de cámaras, no son cirugías necesarias, pero son cirugías que para mucha gente sí son un parteaguas en su vida, igual que lo que hacen ustedes, ¿no? Sí, creo que es lo que te iba a comentar, que ahí se dio un poquito la fertilidad y lo que estás comentando, ¿no? Que para mucha gente no es necesaria la fertilidad, pero bueno, para mí y yo creo que para muchas mujeres y nuestros pacientes creo que es una necesidad, ¿no? Y a lo mejor servicios de salud o instituciones públicas no lo consideran así hoy en día. Veremos en algún futuro si cambia, ¿no? Todo esto, ¿no, Isa? Claro, porque justo acabas de mencionar algo importante. Esto lo hace la institución de manera frecuente. O sea, una paciente puede llegar a una institución pública y decir, yo quiero una cirugía plástica. Depende de las instituciones. Por ejemplo, en instituciones de seguridad social, llámese ISSSTE, IMSS, Pemex y esos de servicio del Estado, no. Hay hospitales que son hospitales escuela, como donde nos formamos los cirujanos plásticos. En mi caso, el Hospital General de México. Hay otros hospitales de la Secretaría de Salud como el G.A. González y todos estos, en los que sí se pueden hacer cirugías estéticas, que la ventaja que tienen las pacientes ahí es que tienen una ventaja económica. Se hacen cirugías estéticas a un costo bajo, sabiendo que quien las va a operar es el residente o el médico que está haciendo su especialidad. Yeah. Entonces, en mi caso, en el Hospital General de México, en el momento en el que yo me formé, sí operábamos más o menos unas 6 cirugías estéticas al día en total, o sea, son muchas cirugías estéticas al día para hacer un hospital público. La ventaja que le daba al hospital, pues es que le daba un poco de recursos extras, porque no entran los estudios socioeconómicos ni nada, pero sí se operan cirugías estéticas en los hospitales públicos. Igual, digo, es como sabido que en el IMSS, en el ISSSTE, pues las secretarias se operan, las enfermeras se operan de cirugías estéticas, pero sí, o sea, digamos que lo que tiene que ver la paciente, pues es que lo va a operar a alguien que esté en formación, o sea, no lo va a operar el cirujano plástico como tal. Siempre hay un cirujano plástico respaldándote y enseñándote, o sea, porque finalmente es hospital escuela, pero sí se operan cirugías estéticas en hospitales públicos. Obviamente igual es tiempos de espera un poquito más largos, ¿no? Claro. Igual, como platicaremos al rato, no se pueden hacer procedimientos combinados y cosas así, y hay que seleccionar muy bien a las pacientes, pero sí se hacen cirugías estéticas en algunos hospitales públicos, con un costo. O sea, no son costos que cubre el gobierno, son costos que cubre el paciente al 100%. Claro, y son mujeres seleccionadas. Y son mujeres también seleccionadas también. Sí, qué bien. Pues quisiera entrar de lleno. Sí, ya toca. A esta cuestión. A ver, yo tengo muchas dudas que seguramente, pues es que soy médico también, pero también soy mujer y esto del mommy makeover es lo de hoy. O sea, realmente. Sale en todos lados. Sí. A ver, quisiera que primero nos dijeras qué es, qué significa. Bueno, mommy makeover es un término que acuñaron, la verdad es que no sé quién, pero es un término que se acuñó como para tratar de regresar a la mujer, el cuerpo de la mujer a su estado físico previo al embarazo o a la lactancia. Entonces le llaman mommy makeover porque son procedimientos combinados, pueden ser 2 o 3 procedimientos como para restablecer tu cuerpo antes del embarazo. Básicamente se trata de hacer alguna cirugía en los senos para corrección, que ahorita platicaremos específicamente de las mamas, y alguna cirugía en el abdomen igual para corrección. Entonces se pueden combinar más procedimientos, pero básicamente son esas dos cuestiones. Para tratar de restituir, sabemos que después del embarazo, eso ustedes son los expertos, siempre la piel pierde su elasticidad, se vuelve más laxa, se cuelga un poquito, pasan problemas con los músculos abdominales que pues el embarazo, y ustedes que ven mucho los embarazos gemelares, distienden el estómago y el abdomen al máximo, separan los músculos, se rasgan los tejidos, como es la aponeurosis, que es la capita que cubre a los músculos. Claro. Entonces, es algo que solamente los ginecólogos y las mujeres entienden, cómo el embarazo pues sí le cobra la factura un poquito al cuerpo, ¿no? Cambia completamente. Y digo las mujeres y los ginecólogos porque muchas veces llegan los esposos acompañando a las mujeres y dicen, es que tú no necesitas nada, ¿no? Pero yo les digo, bueno, es algo que nosotros como hombres nunca lo vamos a entender igual que las mujeres, ¿no? Porque siempre sientes algo diferente, o sea, tu cuerpo nunca va a ser el mismo. Entonces, el mommy makeover va encaminado a esos dos procedimientos que pueden hacerse juntos o se pueden hacer por separado, ¿no? Dependiendo del caso de cada paciente.
básicamente y a grandes rasgos, lo principal o el punto principal de este tipo de cirugías es corregir el abdomen, ¿no? Después del embarazo, el abdomen pierde completamente su elasticidad y pierde completamente sus proporciones. Entonces, en todas las mujeres tenemos algo que se llama diástasis de rectos o separación de los músculos abdominales. Tenemos los músculos rectos que siempre están juntitos en medio y son los cuadritos que se marcan, ¿no? De todo mundo. El embarazo los separa muchísimo. En algunos pacientes se hacen también hernias en el ombligo. Claro. Y bueno, el objetivo de estos procedimientos es pues corregir esa separación muscular, que eso sí es algo fisiológico, y corregir toda esa piel o esos tejidos que en algún momento cuelgan o van a colgar. Y si podemos así hacer algo extra, como hacer un poquito de liposucción o algo más para dar un poco más de forma al cuerpo, pues también lo hacemos. Ahorita que dices liposucción, yo me considero también que tengo la duda, igual que a lo mejor muchos de los pacientes que nos están viendo. Dice liposucción, pero también he escuchado otros términos como lipoescultura, abdominoplastía, no sé si hay otro más. Creo que, bueno, más o menos por ahí. ¿Es lo mismo? Ok, hay básicamente para corregir el contorno corporal de las pacientes tenemos dos opciones. El primero es la liposucción, que es digamos que es el más sencillo en términos de heridas, porque nosotros siempre en cirugía plástica les decimos, te vamos a cambiar una cosa por otra. Quitamos piel, pero la vamos a cambiar por una cicatriz grande, o sea, no hay más, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, la liposucción es un procedimiento en el que solamente nos dedicamos a extraer grasa, no hacemos nada con la piel. Es donde están con la manguerita. Exacto, y aspirando. Se hacen orificios de 5 milímetros, 6 milímetros, y por medio de esos orificios sacamos grasa. Eso es la liposucción. Ahora, la lipoescultura es básicamente lo mismo, solamente que la grasita que sacamos la podemos utilizar para darle forma a las caderas, a los glúteos, se inyecta la grasa en la cadera, en los glúteos, en algunos casos seleccionados también se puede inyectar en las mamas, pero básicamente es el mismo procedimiento. También hay algo que le llaman, otro término que es BBL o Brazilian Butt Lift, que básicamente es inyectar también grasita en las pompis después de una liposucción. Y la abdominoplastia es un procedimiento un poco más complejo porque involucra cortar piel, unir otra vez los músculos y obviamente toda la piel que resecamos o que quitamos, volverla a unir, ¿no? Okay. Entonces, y dependiendo de cada paciente es la que tú escoges. Dependiendo de cada paciente, o sea, hay un procedimiento para cada paciente, igual, hay 5 tipos de abdominoplastías, okay, pero es como un traje hecho a la medida, o sea, tú vienes con nosotros y es como ir al sastre, entonces vamos a hacerte lo que necesites, ¿no? Obviamente hay pacientes que vienen y nos dicen, es que yo quiero esto, pero es que no te conviene, pero es que yo quiero. Son los casos en los que personalmente yo sí les digo, si no vas a quedar contenta con el resultado, entonces es mejor que no te hagas el procedimiento. Okay. Entonces, pero básicamente esos son los procedimientos en cuanto a liposucción, lipoescultura, abdominoplastia. Esas son las diferencias. En unas hay cortes muy grandes y en otros son heridas muy pequeñitas. Pacientes, como es la mayoría de las pacientes embarazadas, que sí les termina colgando un poquito de piel o que sí tienen separación de músculos, su procedimiento ideal casi siempre va a ser una abdominoplastia. Okay. O sea, la mayoría de las pacientes embarazadas o que tuvieron 1, 2 o 3 bebés van a necesitar una abdominoplastia más que una liposucción, a menos de que hayan hecho mucho ejercicio previo al embarazo, ejercicio durante el embarazo, que eso ustedes se los mandan, y que tengan una muy buena genética y una muy buena piel, ¿no? Porque también las estrías son otra cosa que cobra la factura, claro, en estos pacientes. Claro. ¿No? ¿Y qué tanta grasa, Juan, a ver, platícanos, es la que se queda en una liposucción? Cuando dicen, la voy a pasar a las pompas, a los glúteos, ¿cuánto es lo que después de una cirugía ya real se queda en una paciente? Mira, hay varias cosas aquí. Primero es, en términos de liposucción, nosotros podemos sacar, tenemos un máximo permitido como de seguridad de cuánta grasa podemos sacar. Lo normal es que nos vamos a rangos entre 5 y 6 litros de grasa, es lo que se puede sacar. Un punto bien importante. ¿Por qué no más? Porque siempre cuando sacamos grasa viene algo de sangre. Okay. Entonces se va a descompensar la paciente. O sea, siempre el tejido graso va a estar irrigado, okay, o sea, va a tener sangre. Entonces, si sacamos más, la paciente se va a descompensar. Hay gente que saca más, sí. Hay gente que saca 10, 12, 14 litros, pero la paciente va a necesitar una transfusión, o sea, va a estar mal. Y el chiste, estas cirugías, como le platicamos, normalmente son
cirugías por gusto, es un premio para las pacientes y cosas así. Entonces, el chiste es que no salgan mal, ¿sabes? O sea, la paciente entra sana y que salga sana del quirófano y del hospital, ¿no? O sea, ese es nuestro compromiso con las pacientes. Entonces, como te decía, normalmente podemos sacar 5 o 6 litros de grasa máximo. Un punto bien importante es, las pacientes tienen que estar en un buen peso. O sea, tienen que estar en sobrepeso. Cuando las pacientes ya entran en rango de obesidad, no es una buena candidata para operarse. Tienen que estar en su peso normal o en un sobrepeso leve. Entonces, esto es porque nosotros sacamos, te digo, 5 o 6 litros de grasa. Las células de grasa no se multiplican, solamente se hacen chiquitas o se hacen grandes, o sea, se hipertrofian, no es el término médico, pero solamente crecen o se hacen más pequeñas. Entonces, por decirte algo, si tú tienes 100 células de grasa en tu cuerpo y pesas 50 kilos, tal vez, o 60 kilos, en 5 litros de grasa me van a caber 50 células de tu grasa, entonces te puedo sacar el 50% de las células de grasa que tienes en tu cuerpo. Pero si estás en un peso mucho mayor y te saco igual 5 litros, tal vez en esos 5 litros nada más me van a caber 20 células de grasa. Entonces el resultado que vas a tener obviamente va a ser mucho más malo. Entonces claro, eso es en términos de cuánto podemos sacar, 5 o 6 litros. O sea, okay, tengas mucho sobrepeso, poquito, es un límite de seguridad. Se menciona en las técnicas de liposucción que por cada litro que sacamos de grasa se pierde entre el 1 y el 5% en sangre. La verdad de las cosas es que yo, a consideración de lo que he visto en las liposucciones y todo esto, en términos reales perdemos más o menos 100 mililitros de sangre por cada litro de grasa que sacamos. Entonces, si sacamos 5, son como 500 mililitros, que no es poquito, es medio litro, es algo, pero es más o menos lo que haces en una donación de una transfusión de sangre y cosas así. Entonces, es algo que tu cuerpo va a tolerar bastante bien. Ahora, en términos de cuando se pasa la grasa a las pompis o cuánto se queda, normalmente manejamos que se puede quedar entre un 50 y un 70%. Real. O sea, un 50 a un 70%. Entonces, si por decir algo tú dices, quiero ponerme muchísima grasa en las pompis y ponemos mucho es de 1 litro. Ponemos 1 litro de grasa en las pompis, al final del tiempo se te va a quedar entre medio litro y entre 700 mililitros aproximadamente. Pero esa grasa que se queda es una grasa que llamamos que es metabólicamente activa. O sea, va a funcionar exactamente igual que la grasa del resto de tu cuerpo. O sea, si tú subes de peso, la grasa se hace grande y la pompis se va a hacer grande. Si bajas de peso, la grasa va a bajar. Eso es un punto importante porque a veces hacemos la transferencia de grasa a las pompis o a las caderas y las pacientes bajan de peso y me dicen, es que se me fueron las pompis. Claro, pero se te fue la grasa de todo el cuerpo igual. Claro. O de repente me dicen, es que me crecieron muchísimo las pompis, pero porque subiste de peso, ¿no? Entonces, si bajas de peso, van a bajar a su tamaño, al tamaño en el que los dejamos, ¿no? Entonces, lo que a veces hacemos para que se quede un poquito más de volumen es que hacemos algo que le llamamos sobrecorrección, ponemos un poquito más porque sabemos que se va a ir un poquito de lo que pusimos. Claro, está para súper tratar de interesante que eso, natural. ¿no? Porque, sí, qué impresión. Porque digo, pues hace la cirugía y luego bajé de peso y porque le estoy echando ganas y también se me bajó esto. Digo. Sí, o sea, ves, a mí se me bajaron las pompis. Pues eso es algo real, entonces, pero igual les decimos, pues échale ganas al ejercicio. La ventaja que tienes de la cirugía es que te va a dar como un empujoncito a que si le echas poquitas ganas al gimnasio, ya se va a ver, o sea, se van a notar mucho más los resultados. Pero, por ejemplo, eso que dices de lo permitido, ¿no? Entre 5 a 6 litros. Y si necesita más, ¿lo haces en una segunda intervención? Si necesita más, no es candidata a la cirugía. Ah, ok. O sea, si necesita más, lo ideal sería que la paciente bajara un poquito de peso, y cuando baja de peso le podemos sacar eso. O sea, normalmente quien saca más de 6 litros es porque está operando a una paciente que no es la paciente correcta. Indicada. O sea, no es la paciente indicada. Porque te digo, se va a descompensar y además cuando necesitan más, significa que necesitan otro procedimiento. Claro. O sea, qué interesante, ¿no? Es lo ideal. Claro. Que yo hubiera pensado que cualquiera puede entrar a un quirófano y no es así. Sí, o sea, bueno, sí se puede, ¿verdad? Claro. No, pero claro, no es lo ideal. Sí, o sea, por ejemplo, para llevárnosla muy fácil, tenemos el índice de masa corporal, ¿no? Que es la relación que tú tienes entre tu peso y tu talla. Es muy relativo porque obviamente también influye el peso del músculo y todo eso, pero a grandes rasgos yo les digo a las pacientes, lo normal es que estemos entre 21 y 25, ¿no? Pasando 25 ya entramos en el tema de sobrepeso. Yo les digo a las pacientes, todavía puedes entrar hasta 26, 27 y es un buen rango. A mí me gusta en lo personal mandarlas a bajar siempre un poquito de peso porque les digo, van a pasar dos cosas.
siempre cuando pierdes peso te vas a colgar. Y las pacientes me dicen, es que me veo más colgada y no me gusta cómo me veo. Me veo más colgada y les digo, sí, pero tienes que saber que tu objetivo es la cirugía, ¿no? Entonces, mientras más cuelga, más puedo quitar. Claro. Entonces, si cuelga más, puedo quitar más piel. Igual, lo que les explicaba, si pesas menos, las células de grasa son más chiquitas y puedo sacar mayor cantidad de células de grasa. El volumen va a ser exactamente el mismo, pero la cantidad de células de grasa va a ser mayor. Entonces, el resultado puede ser un poquito más, o a largo plazo va a ser mucho mejor. Oye, Qué Juan, bien. y bueno, y ahorita que ya mencionas estas cirugías, que digo, interesante, digo, lo que yo creo que muchos de nuestros pacientes quieren saber cuándo hacérselas, ¿no? O sea, digo, nuestros pacientes que están embarazadas, que tienen embarazo, a lo mejor de primera vez, segunda o tercera. Primero es, ¿cuándo después de su embarazo, cuando se acaba el embarazo? Y si es recomendable decir, bueno, ya mi paridad está satisfecha, o sea, ya no quiero tener un bebé para hacerme este tipo de cirugía, o mejor me embarazo después en un segundo o el tercero, digo, la fertilidad que quiera nuestra paciente, para después someternos a la cirugía. O sea, ¿qué recomiendas tú? Lo ideal sería que la paciente ya tuviera su paridad satisfecha. O sea, si quiere tener 2 o 3 hijos, ya los tuvo y se acabó. Si quiere tener otro más, yo normalmente les recomiendo que lo tengan y que después se operen. O sea, el momento ideal para operarse para las pacientes es cuando ellas quieran. O sea, a final de cuentas, en el momento en el que se decidan operar o se quieran operar, está bien. Pero sí vale la pena que ya hayan tenido todos sus embarazos, porque si no pueden echar a perder un poco la cirugía. O sea, si uno de los objetivos de estas cirugías es quitar el exceso de piel, cuando se vuelven a embarazar, pues obviamente va a volver a crecer la pancita. Claro. Y va a volver a sobrar piel. Entonces puede ser que después de esto la paciente quede con algo de piel extra y que diga, chin, no quede tan bien, necesito otro procedimiento, ¿no? Ahora, hay algunas pacientes que se operan, se embarazan y después pueden quedar otra vez súper bien, sí, si siguen como buenos hábitos de dieta, ejercicio y estas cosas. Entonces, el momento ideal es cuando la paciente quiera, pero lo ideal sí, o sea, sí vale más la pena después de que ya hayan tenido a todos sus bebés. Ahora, ¿en qué momento después de tener a su bebé? Mínimo 6 meses. 6 meses. 6 meses al menos, porque fisiológicamente tu cuerpo, o sea, tienes que dejar que actúe tu colágeno, que los músculos regresen a su posición original y todo, porque obviamente ustedes lo saben, cuando están embarazadas, los tejidos están súper laxos, la pared abdominal está súper laxa, entonces hay más riesgos de la cirugía, como puede ser alguna perforación, que entremos de manera accidental a la cavidad abdominal y cosas que no valen la pena. Además yo les digo, oye, disfruta los primeros 6 meses a tu bebé, porque obviamente son cirugías en las que no puedes cargar nada pesado por al menos un mes, entonces pues no van a poder cargar al bebé. Yo les digo, disfruta tu bebé 6 meses y después de que tengas 6 meses... No, y vienen saliendo de la cirugía, por ejemplo, la cesárea. Claro. Son 2 meses de recuperación también de no cargar cosas pesadas y luego habiéndote otro o 2 meses más. Entonces, lo ideal es 6 meses después porque los tejidos ya regresaron a su estado al que van a estar definitivamente. Igual hay muchas pacientes que les digo, primero recupérate, igual, porque van pacientes embarazadas a verme y me dicen, es que me quiero operar, pero quiero ir de una vez viendo los costos para decirle a mi esposo, quiero ir viendo qué onda con los resultados, y les digo, oye, espérate a que regreses, igual y en 6 meses ni siquiera necesitas la cirugía, ¿no? Y me ha pasado que pacientes regresan los 6 meses y dicen, oye, mejor vengo a ponerme Botox porque sí, mi abdomen quedó súper bien y ya no necesito nada. Entonces, Claro. puede ser que la paciente ni siquiera necesite nada claro. después de los 6 meses, entonces 6 meses al menos. Oye, Juan, y luego también hay pacientes, ahorita lo contestas bastante bien, porque hay pacientes que incluso nos han preguntado, doctora, ¿y en la cesárea puede entrar el plástico? De verdad, lo han preguntado. Pero lo han preguntado porque lo hacen, o sea, sí hay Exacto. gente que lo hace. Y entonces, que Pero claro está que mal tú eso. ves. Pues está pésimo, Ok. porque tú no sabes qué tanto la piel de una paciente va a retraer o no después de la cesárea. Realmente no sabes qué tanto los músculos están fuertes o no. O sea, después de una cesárea todo está débil. Simplemente el cambio hormonal que tiene Claro. la paciente en esa paciente, la retención de líquidos que hay Claro. posterior a una cesárea. Entonces, sí, es increíble, pero sí he escuchado que lo hacen. Pero lo hacen. Y entonces esas cirugías de verdad pues no tienen su efecto real ¿Indicación? estético. Pues no tienen una indicación real. Y además, o sea, el líquido amniótico, si se rompió la fuente, ya se puede considerar contaminado. Claro. Entonces,
hacer una cicatriz muy grande, pues tienes mayor riesgo de contaminación de la herida, de dehiscencia y demás cosas. O sea, no vale la pena. En lo absoluto vale la pena. Entonces, sí, de hecho es un poco cuestionable el combinar este tipo de cirugías con cirugías abdominales, o sea, como una histerectomía, vesícula y cosas así. Es un poco cuestionable hacerlo. En casos especiales se puede hacer, pero en una cesárea, o sea, la indicación siempre es no. Definitivamente, o sea, definitivamente no. no. O sea, coincido perfecto. 6 meses. 6 meses al Sí. menos. Hay gente que lo hace. Normalmente no son cirujanos plásticos los que lo hacen, a veces son incluso médicos generales que atienden cesáreas y que les dicen, pues de una vez aprovechamos y te damos un jaloncito a la piel, pero normalmente son pacientes que quedan mal. Y Todavía que- faltan 4 meses, ahí está. Estoy contando mis Sí. meses para mi cirugía. No, es broma, es broma. No, y lo otro que creo que, bueno, a mí también me llama muchísimo la atención, es la cuestión de o sea, lo que es mama. Yo estamos hablando de abdomen, todo ese tipo de cosas, pero la mama, ¿qué pasa con ella? Digo, también la mama, digo, como lo han dicho, cambia todo el cuerpo, pero con la lactancia, por ejemplo, se puede hacer cirugía de mama, por ejemplo, ya sea implantes o subir un poco la mama si está lactando la mujer. Aquí lo ideal es, bueno, también como bien dices, con la lactancia hay varios cambios. Y pueden pasar dos cosas y obviamente depende de cada paciente. Si la paciente es una paciente que tenía mucha mama previa a la lactancia, es una mama que va a caer por el peso, o sea, aumenta de volumen y cae. Siempre la gravedad cobra su factura, ¿no? Entonces, es una mama que eventualmente va a caer. Hay algunas pacientes que tenían mamas pequeñas que lo único que pasa es que dicen, después de que lacté, se me desinflaron las mamas y se ven como caíditas, pero tal vez no están caídas, solamente están desinfladas. Y al Entonces, principio están súper emocionadas porque la lactancia de verdad Les te dejó- forma unas mamas como operada. Y el esposo Y también, El termina- esposo también se emociona, o sea. Termina la lactancia y esta flacidez que tú dices es impresionante. Yo he tenido aquí a pacientes que de verdad entran en depresión cuando se ven porque todo cuelga. Sí, todo cuelga. Y incluso mencionan, es que tenía hasta más y ahora tengo menos y colgajo. Y entonces ahí ese es el momento en el que las pacientes idealmente podrían hacer de su cirugía, Claro. terminando la lactancia y esperando estos 6 meses. Exacto. Terminando la lactancia, normalmente yo les recomiendo que se esperen 6 meses. Ok. ¿Por qué? Porque la lactancia mantiene la mama en un estado como relativamente proinflamatorio. Entonces, igual la leche materna, en cuanto sale, es un líquido como, vamos a decir, como contaminado o como colonizado, porque los conductos de galactóforos están contaminados. Entonces, si nosotros hacemos la cirugía de la mama con leche, tenemos un riesgo de que se contamine igual la cirugía, de que se abran las heridas, de que haya como cierto rechazo a los implantes porque se contaminó la cirugía. Entonces, lo ideal es 6 meses después de que haya dejado de lactar la paciente. Igual hay pacientes que dicen, ya dejé de lactar, pero me sigue saliendo un poco de leche. Claro. Entonces ya que te ha dejado de salir por completo la leche, nos esperamos 6 meses y es el momento para hacerte tu cirugía de mamas. Ahora, otra cosa que también las pacientes preguntan, ¿voy a poder lactar después de una cirugía de mamas? Sí, claro. Y es sí y no, dependiendo qué cirugía. Por ejemplo, los implantes, solamente poner un implante no afecta en absolutamente nada con la lactancia, porque los implantes normalmente cuando los ponemos no tocamos la glándula. Entonces los implantes los podemos poner abajo de la glándula o abajo del músculo, pero la glándula no la tocamos. Cuando hacemos un levantamiento de mama, que es literalmente cortar un poco la glándula, que yo les explico a las pacientes, es como si tienes un pastel completo y le cortamos 1 o 2 o 3 rebanadas para Claro. poderlas levantar. Sí estamos cortando algunos conductos y estamos reposicionando tanto la areola como el pezón. Tienes un riesgo de un 50% de que puedas lactar o de que no puedas lactar. Entonces, en los casos en los que las pacientes necesitan levantamiento de mamas y que quieren lactar porque quieren tener un segundo o un tercer embarazo, yo sí les recomiendo, acaba de tener a tus embarazos y tus lactancias y después vienes y te operas. En esos casos, cuando Entonces, son solo en un implantes, levantamiento de mama, ¿cortan los conductos? Mira, ¿O llegan a lesionarlos? normalmente los conductos no, pero sí podemos cortar tejido mamario.
Claro, que lleva incluidos ahí los conductos. Exacto. O sea, no cortamos los conductos como tal que llevan hacia el pezón, ni mucho menos, pero obviamente sí se cortan algunas, o sea, al cortar glándulas se corta la conexión que tiene esa glándula hacia la mama. Entonces, la paciente después puede presentar, por ejemplo, mastitis, o simple y sencillamente puede no tener suficiente cantidad de leche. Por ejemplo, tengo alguna paciente que se operó de alguna reducción mamaria previo a sus embarazos porque su volumen era mucho y le dolía la espalda, le lastimaban ya los brasieres y esas cosas, y se operó antes de tener hijos, y con una mama puede lactar o pudo lactar y con la otra mama no, porque no le salió leche. Entonces, así es esto, o sea, 50% que sí puedas o que no puedas. Claro. Entonces, la recomendación es, si piensas lactar, pues espérate un poquito, si es que es levantamiento de mama. Si es que solamente son implantes, realmente no afecta en lo absoluto. ¿Y quién es candidata a implante y quién es candidata a un levantamiento? Candidata a implantes va a ser la paciente que solamente perdió volumen, que se le desinflaron las boobies y que puede ser que estén un poquito colgadas, pero que realmente cuando nosotros tomamos unas medidas específicas en la mama no está caída y no sobra piel. Siempre y cuando no sobre mucha piel y la mama no esté caída, con implantes es más que suficiente. Okay. Si la mama está un poquito caída, se pueden hacer un levantamiento pequeño de la mama, que cortamos solamente alrededor de la areola. Cuando ya hay mucha piel caída, sí tenemos que cortar mucha piel, y cortamos un poco de glándula como para reacomodar todo. Estos levantamientos de mama los podemos hacer con implantes o sin implantes, porque también hay pacientes que dicen, es que yo no quiero mucho volumen, solo quiero que estén arriba. Se puede hacer levantamiento sin implantes. Si quieren más volumen, se puede hacer levantamiento con implantes. ¿Y cuáles son los implantes hoy en día? A ver, platícanos. Bueno, en el tema de los implantes, actualmente utilizamos solamente implantes de silicón, de gel de silicón. Antes se utilizaban implantes salinos, que era igual una cápsula de silicón y estaban rellenos de solución fisiológica. Pero esos implantes hemos visto que a la larga se van desinflando. Actualmente en el mundo no existen implantes de solución salina más que en Estados Unidos. En ninguna otra parte del mundo se utilizan implantes salinos, porque se iban desinflando y los resultados normalmente no eran tan buenos. Okay. Entonces se utilizan implantes de silicón, la cubierta es de silicón y el relleno es de un gel de silicón. Traías por ahí algunos, sí. No pueden haber. Los implantes de silicón, tenemos aquí un par, aquí están, si quieres tomar uno, su cubierta es gel de silicón y es silicón, perdóname, y el relleno es gel de silicón. O sea, ambos tienen silicón. Ambos pero por fuera se ven diferentes, son silicón, ¿no? Pero por fuera se ven diferentes estos, porque los implantes tienen diferentes características. Primero, la primera es forma. Existen dos tipos de formas de implantes. Unos se llaman redondos, que es como una media esfera, y otros que se llaman anatómicos, que son los de forma de gota. Okay. En el 90 a 95% de las pacientes ponemos implantes redondos, porque que son estos, porque la mayoría de las pacientes lo que dicen es que yo quiero que se me vea padre el escote, ¿no? Okay. Y que se vea volumen acá. El de gota se caería un poquito más. El de gota tiene más volumen abajo y poco volumen arriba. Entonces, esa es la primera. Los implantes tienen diferentes formas. La segunda es que tienen diferentes texturas. Como te digo, ese que traes tú se llama texturizado y el que trae Daniel se llama lisos. La única diferencia que tienen es que los texturizados tienen una capa de sal o un tratamiento extra que los hace como un poquito, que tengan un poquito más de agarre. Y básicamente los implantes los podemos poner arriba del músculo pectoral o abajo del músculo pectoral. Cuando los ponemos por arriba, digamos que necesitan algo un poquito más de agarre, ponemos estos implantes que se llaman texturizados para que se detengan un poquito más. Okay. Y que no se giren. Y cuando los ponemos por abajo del músculo, podemos utilizar esos implantes que son lisos porque el músculo va a tener ese agarre. Igual, ¿se pueden poner implantes texturizados abajo del músculo? Sí. ¿Se pueden poner implantes lisos arriba del músculo? También. Sí. O sea, realmente se pueden poner en cualquier lugar, pero si tenemos una mejor selección del implante, pues podemos decir que los que se ponen arriba de la glándula sean texturizados, los que se ponen abajo del músculo sean implantes lisos, pero básicamente... Pero contienen lo mismo. Contienen lo mismo y están hechos exactamente de lo mismo. ¿Y cuál es el tiempo vida? Mira, el tiempo de vida que tienen los implantes, todas las marcas y las fábricas de implantes te dicen, yo te garantizo tus implantes por 10 años. Pero pueden durar mucho más, o sea, pueden durarte 15 años o pueden durarte 20 años. Yo lo que les platico a las pacientes es, las garantías son por 10 años.
Obviamente tienes que estártelo revisando, hacerte mastografía o ultrasonido. La verdad es que en la actualidad ya hay aparatos de mastografía para pacientes que tienen implantes que no les presionan tanto. Sí, hay técnicas Hay especiales. técnicas especiales. Siempre le tienen que platicar al técnico, oye, traigo implantes y todo, ¿no? Si el ultrasonido y la mastografía dicen que tus implantes están bien, déjalos. 10 años, 15 años, 20 años. Antes se manejaba que cada 10 años te los tienes que cambiar. La verdad es que si están buenos, no los cambies. O sea, hasta que sufran algún daño. Las dos cosas principales que pueden pasar con un implante, la primera, que es la más común, es contractura. Todos los implantes, como cualquier cuerpo extraño en nuestro organismo, crean una cicatriz a su alrededor, que en el caso de los implantes se llama cápsula. Okay. Todas las pacientes tienen cápsula. La cápsula puede ser delgadita o puede ser gruesa. ¿De qué depende? Un poco de ti y de la calidad de los implantes. Todos los implantes tienen garantía de 10 años de que esa cápsula no se te va a contracturar. Esto es, no se va a poner dura. Si se pone dura, hay que quitar el implante y la cápsula y se puede poner otro implante. Y si pasa dentro de los primeros 10 años, la marca del implante te da unos implantes nuevos sin ningún costo. Okay. Wow. Y la segunda es la ruptura. La ruptura es mucho menos común, pasa más o menos en 1 de cada 100 pacientes. ¿Y por qué Factos se pueden fuertes, ¿o qué? romper? Realmente se rompen por desgaste, o sea, por el mismo desgaste del tiempo que va pasando. Hemos quitado implantes que tienen 10 años y están buenos. Hemos quitado implantes que tienen 15 años y están bien. Normalmente los implantes que tienen más de 15 años ya casi siempre están rotos, porque es desgaste normal, o sea, natural, desgaste digamos. natural. Ahora, los implantes que quitamos hace 15 años no son los mismos, no es la misma calidad de implante que el que ponemos hoy en día. Entonces, en teoría, hay implantes que pueden durarte, podremos decir que toda la vida. No los podemos garantizar para toda la vida, pero podemos decir que puede ser que te duren toda la vida porque ya vamos en la 5ª y en la 6ª generación de implantes. Entonces son implantes más buenos y son implantes más duraderos que puede ser que te duren toda la vida. No lo sabemos porque tienen 10 años, pero lo que sí hemos visto es que esta 5ª y 6ª generación de implantes, los que hemos quitado porque pacientes quieren más chiquitos, más grandes o ya no los quieren, siguen estando muy buenos. Entonces el chiste es revisarte continuamente nada más, una vez al año o cada 2 años. Ok. No, y va cambiando mucho la tecnología, ¿no? O sea, como tú dices, los de antes, pues a lo mejor sí lo tienes que cambiar o por el tipo de material, etcétera, ¿no? Exacto. Actualmente lo que hacen las fábricas o las compañías es, tienen gente especializada, ingenieros y cosas así, que los someten a pruebas de desgaste como si hubiera pasado 10 o 15 o 20 años. Específicamente hay una marca que te cubre garantía contra ruptura de por vida. Solo hay una que los cumple de por vida. Okay. Pero realmente, pues es como bien relativo. Ellos dicen, nunca se te va a romper un implante. Pero, por ejemplo, si ustedes van a YouTube y ven videos de implantes, hay videos en los que les pasan carros encima y no se rompen. O sea, Wow. con la presión no va a pasar nada. Igual hay esposos que dicen, oye, ya puedo apretar las boobies a mi esposa. No se va a romper, no pasa Juan, ¿y una mujer absolutamente cómo nada. puede detectar que un implante está roto? Normalmente el implante cambia sus características. Un implante puesto se siente relativamente firme, como una mama firme, no duro, sino firme. Y se ve de unas características como turgentes, redondos, se ve y se siente así. Un implante roto es un implante que pierde forma. Se ve desproporcional la se mama. aplana un poquito la mama, tú lo tocas y se siente como muy suave, como muy aguada, como gelatinosa. Okay. Un punto importante de decir es que si se rompe un implante, no es como que se te va a regar en todo el cuerpo. Como te decía, el implante siempre va a tener una cápsula a su alrededor que es una cicatriz. Entonces los implantes siempre se rompen adentro de esa cápsula. Entonces el cuerpo los mantiene Los ahí. protege. Exacto. Por ejemplo, una ruptura de implantes, yo igual les platico a mis pacientes, nunca es una urgencia. O sea, no te los tienes que quitar mañana o pasado mañana. Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años y no pasa absolutamente nada. Obviamente vale la pena cambiártelos porque Claro. pues no se ven ni se sienten bien y aparte tú sabes que traes algo roto adentro del cuerpo, ¿no? Que no pasa nada, pero sí les digo, si traes tus implantes rotos, sí es como para que lo consideres hacer dentro de los próximos año o 2 años, a más tardar. Igual hay muchos pacientes que los traen rotos desde hace 5 o 10 años y no les pasa nada, pero pues sí vale la pena cambiarlos. En cuanto te das cuenta, vale la pena cambiarlos. Ok. Si pasa la ruptura en los 10 primeros años, vale la pena cambiarlos pronto, pues para que la garantía te cubra los implantes, ¿no? Claro.
Oye, Juan, y otra cosa que platicamos ahí en el detrás de cámaras, las horas de cirugía, porque, claro, hoy en día una paciente entra, pero ¿qué riesgos tiene? ¿Cuánto tiempo dura una cirugía? ¿Se puede hacer todo en un solo momento? ¿Ahí qué opinas tú? Mira, hablando de este tema específico de Mommy Makeover normalmente involucra 2 o 3 procedimientos juntos, que es abdomen y mamas, casi siempre. Yo ahí creo que debes de individualizar mucho los casos. Por ejemplo, si solamente vamos a poner unos implantes, sin tener que hacer un levantamiento completo de mama, en eso nos llevamos entre 1 hora y media y 2 horas. Si es un levantamiento completo de mamas, normalmente nos podemos llevar 3 horas y media, 4 horas, entonces ya lo hace un procedimiento un poquito más largo como para combinarlo. Cuando se hace un procedimiento de liposucción, una liposucción normalmente nos lleva 3 horas, una abdominoplastía normalmente nos lleva 3 horas y media a 4 horas y media, entonces ahí es como jugar un poquito con los tiempos y combinarlos, o sea, saber que si te vas a hacer una abdominoplastía, puede ser abdominoplastía con implantes, sí. Okay. Liposucción con implantes, sí. Liposucción con levantamiento de mamas también. Abdominoplastía con levantamiento de mama, ahí ya queda como un poquito, hay que ver. Porque ya tener a un paciente más de 6 horas en quirófano, aumentas el riesgo de anestesia, aumentas los riesgos de ovulación, tromboembólicos, que son los riesgos más grandes que tenemos, ¿no? O sea, claro, sabemos que el riesgo más grande y a lo que todos le tenemos es un riesgo tromboembólico. El riesgo normalmente en cualquier cirugía que dura más de 3 horas es de una paciente en cada 10,000. Cualquier cirugía que dure más de 3 horas. Rodilla, cadera, espalda, lo que sea, 1 de cada 10,000. Normalmente hacemos cosas para disminuir los riesgos, utilizamos medias de compresión neumática intermitente, toda la cirugía, todo el día de la cirugía y al día siguiente, les mandamos anticoagulante y las paramos a caminar pronto. Con estas 3 acciones disminuimos el riesgo a 1 de cada 100,000, entonces bajamos un poquito más el riesgo. Pero obviamente, si hacemos cirugías más cortas, vamos a tener menos riesgo. Platicaba con Isa hace un rato, yo les digo a las pacientes, hazte primero lo que más te moleste. Casi siempre les molesta más el abdomen, entonces hacemos primero el abdomen, nos tardamos 3 horas y media, 4 horas y media, y en 6 meses podemos hacer las mamas, y si hay algo que no te termina de encantar del abdomen, podemos hacer un retoque, podemos hacerte ya ahora sí un marcaje abdominal y te dejamos como si hubieras hecho muchísimo ejercicio. A veces las pacientes dicen, es que quiero más pompa, podemos sacar más grasa y poner más pompa, y hacemos ahora sí un procedimiento combinado más corto. Lo más importante es, como son cirugías selectivas y son cirugías voluntarias 100%, o sea, nunca es una urgencia, tenemos que asegurarnos de que la paciente entre bien y de que la paciente salga bien. O sea, la seguridad es lo más importante de las pacientes, y es como el compromiso que tratamos de tener para las pacientes. También por eso, siempre antes de entrar a una cirugía, al menos a nuestras pacientes, siempre las mandamos con el cardiólogo. Aunque tengan 18 años, van al cardiólogo para estar seguros de que no tienen nada que las pueda afectar, ¿no? Claro. ¿Y el tiempo de recuperación, Juan? El tiempo de recuperación también va a variar un poquito de cada procedimiento, pero más o menos las pacientes tienen que saber que 2 semanas van a estar así como, sí la van a sufrir un poquito, o sea, sí le sufren, porque pues las heridas, normalmente dejamos drenajes. Es mucho el dolor. El dolor normalmente no es tanto. Normalmente tienen 3 tipos de dolor. Cuando hacemos una abdominoplastía tienen 3 tipos de dolor que les comento a las pacientes. El primero es la liposucción. La abdominoplastía siempre la combinamos con la liposucción para darle bonita forma al cuerpo. Entonces, la liposucción no duele, pero sí arde un poco. Entonces ese es el primer dolor, es bastante tolerable. El segundo, van a tener un dolor muscular, como si hubieran hecho 50,000 abdominales en 45 minutos, porque cerramos los músculos del abdomen. Entonces ese es el segundo, sienten como contractura muscular, sienten como dolor de ejercicio. Y el tercer dolor, que es el del que más se quejan las pacientes, es el del drenaje. Siempre les dejamos un drenaje para que salga un poquito de todo el líquido que el mismo cuerpo produce, para que se peguen bien los tejidos al abdomen. Normalmente los drenajes los dejamos 2 semanas, entonces siempre les digo, lo más difícil son las primeras 2 semanas. En cuanto quitamos los drenajes, las pacientes la llevan mucho más leve. Igual es importante que sepan que durante el primer mes no pueden hacer mucho esfuerzo físico. Las traemos con faja,
y las mandamos a hacerse masajes posoperatorios, ultrasonidos, drenajes linfáticos y todas estas cosas para que se recuperen un poquito más rápido. Regresar a su vida prácticamente normal al mes ya pueden estar manejando. Y 100% su vida normal entre las 6 y las 8 semanas, que es cuando sabemos que la cicatrización ya alcanzó su pico máximo y que ya no se van a abrir las heridas, que ya no se va a romper ninguna sutura ni nada. Entonces, más o menos, recuperación, las primeras 2 semanas son difíciles, pero recuperación al 100% para hacer tu vida 100% normal, 2 meses. 100% normal, 2 meses. Vale la pena. 100% vale la pena. O sea, las pacientes que Por se operan, supuesto. al principio, probablemente las primeras semanas dicen, ay, no sé si debí de haberme operado. Pero ya que pasó 1 mes, 2 meses, dicen, ¿cuándo me puedo volver a operar? Cuando se ven Lo en la volvería playa, a hacer. Ya recuperada en la playa, Sí. ahí donde ven todo. Sí, son procedimientos bonitos, valen mucho la pena. Igual, siempre vale la pena ver con quién se los hacen, Claro. que se los hagan bien. Lo importante que dicen, ¿no? La certificación. La certificación, a veces llegan pacientes y dicen, oye, es que corrígeme una cirugía de alguien más que me la hizo. Nunca va a quedar bien una cirugía secundaria Ok. si la primera cirugía que se hizo no fue la cirugía adecuada, o sea, no fue el procedimiento adecuado. Entonces, siempre que las pacientes traten de acudir con cirujanos plásticos certificados, igual. Yo creo que eso es fundamental, Juan, ¿no? Porque siempre hemos escuchado en las noticias o la amiga o la vecina que nos enteramos que acudió a X clínica y que lamentablemente terminan muy mal, incluso pierden la vida, ¿no? Esas historias de la vida real de Las artistas, médicos que al ¿no? final de cuentas, pues te das cuenta que no eran certificados, ¿no? Que no son cirujanos plásticos. Fíjate que es muy lamentable porque nosotros como médicos, nuestro compromiso es, no sé si te acuerdas, el lema del agua que es por la vida y la salud, ¿no? Sí, por Entonces supuesto. nosotros vamos como en pro de la salud, de la vida de los pacientes, de mejorar la calidad de vida y todo esto, pero el meternos a hacer cosas que no son de nuestra competencia está muy mal. Y la verdad es que sí hay muchos casos de fallecimientos de pacientes que se sometieron a este tipo de procedimientos con médicos que no eran cirujanos o que no eran cirujanos plásticos y que les hicieron cosas como lo que platicábamos. Puede ser que tengas 14 litros de grasa y te los puedo sacar, pero no se debe de hacer, ¿no? Claro. Y en el mejor de los casos te fuiste a una transfusión y ya, o en el mejor de los casos, que no es bueno, pero fuiste a terapia intensiva. Pero hay pacientes que fallecen por igual procedimientos que duran 12, 14, 16 horas, pues no se debe. Obviamente los riesgos tromboembólicos suben muchísimo. Entonces siempre lo más importante es la seguridad de las pacientes para tratar de que salgan lo mejor posible, ¿no? Claro, porque aparte pues entra por algo bonito, ¿no? O sea, no es una urgencia, es algo pues de felicidad, ¿no? No tiene que acabar Exacto. en una historia de terror. Exacto. Yo les digo que la cirugía plástica a las pacientes, les digo, se parecen mucho a cuando tienen un parto o una cesárea. Les digo, nada más que aquí el premio es diferente. Normalmente en el parto de la cesárea el premio es tu bebé. Aquí el premio pues es tu cuerpo, ¿no? Pero finalmente Esa satisfacción Sí, de decir, sí, me sí, encantó, sí, me encantó, De verte lo al volvería a espejo. hacer, por supuesto. De verte todos los días al espejo y que te guste, ¿no? Lo que pediste y lo que se dio, ¿no? Lo que ves en tu reflejo, en tu cuerpo, ¿no? exacto. Oye, Juan, pues qué increíble. La verdad es que me encantó este tema. A mí me gustaría mucho que las pacientes supieran en dónde estás. Estás aquí en Moscati, ¿cierto? Yo estoy aquí en Hospital Moscati, estoy aquí en el piso 1410, un piso arriba de donde está Ajá. Cepeda Osorio. Entonces yo estoy en el piso 14, en el consultorio 10, aquí me pueden encontrar. En tus redes sociales. En mis redes sociales me encuentran como DRJM Díaz, que es Dr. Juan Manuel Díaz. Igual me pueden buscar así en redes sociales, en Instagram, en Facebook, son las únicas redes sociales que manejo. Igual mi contacto, podemos poner el contacto al final, una imagen o algo, Sí, claro. para que nos contacten. Igual Lisa y Daniel tienen mi teléfono, mi tarjeta o lo que sea. Igual si tienen alguna pregunta o lo que sea, quedaron un chorro de temas como Muchísimo. Sí, por platicar, supuesto. porque obviamente platicamos media hora, 40 minutos, que a veces en la consulta nos tardamos 1 hora, 1 hora y No, media. y hay muchos temas más que creo que pues puede quedar para un segundo episodio. Y ¿no? siempre- Ya. siempre van a muchos surgir más. más. Sí, Esta claro. parte de la cirugía plástica es súper interesante y es lo de hoy en día en la mujer, ¿no? Claro.
esta cuestión de la belleza, de decir, bueno, puedo hacerlo y sentirme mejor. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que estamos en un tiempo en el que la mujer no tiene por qué sentirse mal después de haber estado embarazado. Decir, ay, no, pues es que ya... Así quedé, ¿no? Ajá. O sea, normalmente no es eso. Estamos en un momento en el que ya no es un tabú la cirugía plástica y puede quedar igual o mejor que como estaban antes de sus embarazos o de sus partos, cesáreas o lo que sea. Entonces, siempre pueden estar muy bien. Lo más importante, y yo siempre se los digo a los pacientes, es tú tienes que estar satisfecha con lo que te vayamos a hacer. Sea lo que sea que te quieras hacer, háztelo por ti. Igual, si las amigas te dicen, es que deberías de hacerte, no te lo hagas. Solo hazlo porque tú lo quieres hacer. Eso es súper, súper, súper importante. Ay, qué bonito. Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias, Juan. Estaremos compartiendo más capítulos, estaremos hablando de más cirugías. Muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias Aprendimos por su invitación. mucho. Muchas gracias por su invitación, estuvo muy Te padre. regreso el implante, Juan, ya me lo voy a llevar yo, no tengo aquí toda la charla. Y no, muchas gracias por venir y esperemos que les haya gustado a todos. Digo, creo que, como dices, faltó muchísimos temas, pero creo que si lo permites tú va a haber una segundo capítulo, una continuación a esto, porque hay muchos temas pendientes y que, pues bueno, al final entonces informar a todos y que todos sepamos lo que hay hoy en día, ¿no? De todo esto. Claro, igual y si sus pacientes o todas las personas que vean y escuchen este podcast tienen alguna duda, nos pueden escribir, claro, y con mucho gusto hacemos un segundo episodio. Hacemos un segundo episodio de preguntas y respuestas. Claro, eso estaría súper interesante. Sí, claro. Pues así quedamos. Nos vemos a todos y bueno, esperen el próximo capítulo. Chao. Nos vemos. Adiós. Bye.